Audiolibro Un curso de milagros, capítulo 27. La curación del sueño. 4. La callada respuesta. Punto 4. Las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes pregunta y responde simultáneamente y ambas dan testimonio de lo mismo aunque de forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta y es esta. De todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles proclaman paz y ofrecen dicha? ¿Y cuál puede ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo está hecho? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta solo para establecer que el pecado es real y responde en forma de preferencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir, los otros no son verdad. ¿Qué quieres que el cuerpo tenga para ti, que tú deseas por encima de todo? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicha la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda a favor de él, y así como los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo plantea están implícitas en las preguntas que hace. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que inquiere sobre algo que tú desconoces. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre de hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta, y del significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta para que ésta se pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece por doquier, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién se le debe exigir el sacrificio, no se reconocerá ni será escuchada. Y de este modo, la pregunta seguirá en pie,
ya que se contestó a sí mismo. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta, una que ofrece algo nuevo y distinto, como iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma. No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. 5. El ejemplo de la curación. La única manera de curar es ser curado. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace, y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo a ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otro, y al escucharle su voz se extiende porque ha aceptado lo que dice. Porque has aceptado lo que dice. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada, por lo que tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie que cura con mensajes contradictorios. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que todo esto sea posible, pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Lo único que se requiere para que se efectúe es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto, no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar tenga que haber desaparecido del todo el conflicto de tu mente, pues si así fuese no habría entonces necesidad de curación. Mas si quiere decir que aunque solo sea por un instante tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscritos al tiempo. El instante santo es la morada de los milagros. Desde ahí cada milagro viene a este mundo como testigo de un estado mental que ha trascendido el conflicto y alcanzado la paz. El instante santo lleva el consuelo de la paz al campo de batalla, demostrando así que la guerra no tiene efectos, pues todo el dolor que la guerra ha tratado de ocasionar, los cuerpos despedazados y los miembros mutilados, los moribundos gimientes y los muertos silenciosos son dulcemente elevados y consolados. Allí donde un milagro ha venido a sanar no hay tristeza, y lo único que se requiere para que todo esto ocurra es un instante de tu amor sin traza alguna de ataque.
en este instante sanas y en ese mismo instante se consuma tu curación, que podría estar separado de ti una vez que has aceptado la bendición que el instante santo brinda. No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en el que pueda ser motivo de temor. Pero si te niegas a dar tu bendición el mundo te parecerás ciertamente temible, pues le habrás negado su paz y su consuelo y lo habrás condenado a la muerte. Aquel que pudo haber salvado a un mundo tan penosamente despojado de todo, pero que se volvió atrás por temor a ser curado, ¿no vería acaso a ese mundo como una condenación? Los ojos de los moribundos reflejan reproche y el sufrimiento susurra: ¿de qué tienes miedo? Examina detenidamente su pregunta, la hace en tu nombre. El mundo agonizante tan solo te pide que dejes de atacarte a ti mismo por un instante para que él pueda sanar. Ven al instante santo y sé curado, pues nada de lo que recibes ahí se olvida cuando regresas al mundo, y al haber sido bendecido traerás bendiciones contigo. Se te da la bienvenida para que se la impartas al mundo moribundo, y los ojos dolientes ya no causarán sino que brillarán con agradecimiento hacia ti que los bendijiste. El fulgor del instante santo iluminará tus ojos y les dará visión para que puedan ver más allá del sufrimiento y en su lugar contemplar la faz de Cristo. La curación reemplaza el sufrimiento. El que ve la faz de Cristo no lo puede percibir, pues ambas cosas no pueden estar presentes a la vez, y el mundo será el testigo de lo que veas y te dará testimonio de ello. Así pues, lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que se haya aprendido perfectamente, y de esta manera, cuando tú la olvidas, el mundo te recordará dulcemente lo que le enseñaste. Debido a su agradecimiento, no dejará de prestarte apoyo a ti, que te dejaste curar para que él pudiera vivir. Invocará a sus testigos para mostrarte la faz de Cristo a ti, que les trajiste la visión, gracias a la cual ellos la presenciaron. El mundo de acusación es reemplazado por otro en el que todos los ojos se vuelven amorosamente hacia el amigo que les trajo su liberación, y tu hermano percibirá felizmente los muchos amigos que antes consideraba enemigos. Aunque los problemas no son algo concreto, se manifiestan en formas concretas, y son estas formas las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues de lo contrario ya no estaría ahí para que él lo pudiese ver. La naturaleza misma del problema es que no es un problema. Sin embargo, mientras él lo perciba así, no podrá verlo tal como es. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas y se generaliza para incluirlas a todas. Esto se debe a que todas ellas son realmente la misma situación a pesar de sus diferentes formas. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma cuando dos situaciones distintas se ven como la misma, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Esto, no obstante, solo lo puede lograr uno que no ve las diferencias que tú ves. No eres tú quien lleva a cabo la transferencia de lo que has aprendido,
pero el hecho de que dicha transferencia ya se haya llevado a cabo a pesar de todas las diferencias que ves, te convence de que esas diferencias no podían ser reales. Tu curación se extenderá y se aplicará a todos a problemas que no creías que eran tus problemas, y resultará evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas librado de uno solo de ellos. No puede ser que sus diferencias sean las que hayan hecho que esto sea posible, pues el aprendizaje no puede saltar de una situación a su opuesto y obtener los mismos resultados. Toda curación debe proceder de manera ordenada, de acuerdo con las leyes que han sido percibidas correctamente y que no se han violado. No dejes que la manera en la que las percibes te haga sentir miedo. Estás equivocado, pero hay alguien dentro de ti que está en lo cierto. Deja pues la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que Él te ha enseñado y Él hará el resto. Así es como los diferentes y numerosos testigos de tu aprendizaje te demostrarán el poder de lo que has aprendido. El primer testigo que verás será a tu hermano, pero tras él habrá miles, y tras cada uno de estos 1000 más. Puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto del de los demás, mas todos se resolverán al unísono, y su común resolución demostrará que las preguntas no podían haber sido distintas. Que la paz sea contigo a quien se le ofrece curación, y comprenderás que se te da la paz cuando aceptas la curación para ti mismo. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Lo que ocurrió en aquel instante en que el amor entró sin ninguna traza de ataque permanecerá contigo para siempre. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de sus efectos. Donde quiera que vayas, contemplarás sus múltiples efectos. Todos los testigos que contemples, no obstante, serán solo una fracción de los que realmente existen. La infinitud no se puede entender contando todas sus partes separadas. Dios te da las gracias por tu curación, pues Él sabe que es un regalo de amor para su Hijo y por lo tanto un regalo que se le hace a Él. 6. Los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos intentan ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido, y comparten la falta de sentido de que obedece su propósito.
de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras aquí dentro de un cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retroceda al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír y dejas que te diga lo que siente, mas él no lo sabe. Cuando convocas a los testigos de su realidad, te repite únicamente los nombres de estos que le diste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si eso es lo que representa. De lo contrario, miente aunque lo llames con el santo nombre de Dios mismo. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo, tampoco presta atención a los testigos que contra otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima.